Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Estamos en plena temporada de mangos y en el súper están muy económicos, así que vamos a preparar un cheesecake de mango y chocolate blanco. Pinta bien, ¿verdad? Es una tarta de queso muy fácil y rápida de preparar, como veréis a continuación. Os he dejado todos los ingredientes detallados en la caja de información para que os animéis a prepararla conmigo. ¡Ahora comenzamos! Empezamos preparando la base de galleta. Machacamos 130 gramos de galletas Digestive hasta conseguir una especie de arena de galleta. En este punto mezclamos la galleta con 50 gramos de mantequilla derretida. Ponemos esta mezcla dentro de un molde y aplastamos, para formar una base compacta. En esta ocasión utilizo un molde de 18 centímetros de diámetro de silicona desmontable. Si el molde que utilizáis es de aluminio, os recomiendo forrar tanto la base como las paredes con papel de horno, para que podáis desmoldar la tarta con facilidad. En este punto reservamos el molde en el congelador mientras continuamos con la receta. Continuamos poniendo dentro de un bol 250 gramos de chocolate blanco troceado. Lo vamos a derretir en el microondas, en intervalos cortos de pocos segundos para que no se queme. Ahora que el chocolate está bien fundido, lo dejamos que se atempere y continuamos poniendo a hidratar en abundante agua fría 6 hojas de gelatina, equivalentes a 10 gramos. Seguidamente cortamos 2 mangos maduros. Estos han pesado unos 400 gramos cada uno. Cortamos a ras del hueso, troceamos y sacamos la carne del mango. También aprovechamos toda la carne que está pegada al hueso. Hecho esto, trituramos el mango hasta conseguir un puré bien fino. En total, triturando los 2 mangos, hemos obtenido unos 500 mililitros de puré. No pasa nada si obtenemos un poco más o menos de puré, ya que puede ser una cantidad aproximada. Separamos en un cuenco 7 cucharadas del puré de mango y lo reservamos para decorar la tarta más adelante. Ponemos también 5 cucharadas de puré en un plato. Este puré lo utilizamos para deshacer la gelatina. Lo calentamos unos segundos en el microondas. Ahora que las hojas de gelatina están hidratadas, las escurrimos bien del agua y las añadimos al puré de mango caliente. Mezclamos hasta que la gelatina quede totalmente fundida e integrada con el puré. En este punto lo mezclamos con el resto de puré de mango. Seguidamente en un bol grande ponemos 400 gramos de queso crema, que lo tendremos a temperatura ambiente. Añadimos e integramos 50 gramos de yogur griego natural sin azúcar, que también debe estar a temperatura ambiente. Ahora añadimos e integramos el chocolate blanco, que como veis sigue estando fluido pero ya no está caliente. Este paso es importante para que el chocolate no se solidifique y queden grumos en nuestra tarta. Por esto hemos utilizado todos los ingredientes a temperatura ambiente y hemos dejado que el chocolate se atempere. Por último añadimos el puré de mango con la gelatina y 2 cucharaditas de zumo de limón.
Y listo, vertemos esta crema dentro del molde, sobre la base de galleta. En este punto repartimos en la superficie cucharaditas del puré de mango que reservamos anteriormente. Y con un palillo lo mezclamos dibujando espirales. Hecho esto, tapamos el molde y reservamos nuestra tarta en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo y en el momento de comerla, desmoldamos nuestra tarta. Con la ayuda de un cuchillo separamos la tarta de las paredes del molde y con cuidado retiramos el aro. Fijaos qué chulo ha quedado nuestro cheesecake de mango y chocolate blanco. Ya solo queda cortarnos un trozo y disfrutar. Está increíble. A simple vista puede parecer que está muy gelatinizada, pero os aseguro que para nada. Al comerla se deshace completamente en la boca, se nota todo el sabor del mango, el chocolate, el queso, está irresistible. La capa de puré de mango que le hemos puesto arriba le da un toque buenísimo, tiene una textura muy suave y cremosa y no se ha gelatinizado en exceso. Le va fenomenal, tiene todo el sabor del puro mango y hace que el conjunto sea una tarta de 10. Y hasta aquí la receta de hoy, bocateros. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!